se construye un país? ¿A partir de qué hechos se delinean sus aspiraciones, su forma de vida? ¿Cómo se construyó la Argentina? La independencia. El 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, un grupo de congresistas realizaba una reunión clave para el futuro de la Argentina. A esta reunión asistieron representantes de la mayoría de nuestras provincias. Sin embargo, algunas importantes ausencias presentaban indicios del desacuerdo o descontento de algunas personas que pretendían construir otras bases para el país. Luego de las distintas opiniones de los congresistas, al fin se llegó a un acuerdo. Bajo las palabras de Juan José Paso y la afirmación de los congresistas, ese día se declara en la provincia de Tucumán la independencia definitiva de nuestra patria. El paso más importante estaba dado. A partir de este momento éramos políticamente libres. Ahora quedaba mucho por hacer. Imagínense a la Argentina como una hoja en blanco. Imaginen que dentro de esa hoja hay que comenzar a dibujar a nuestro país. Esto no es tarea fácil, ya que para confirmar la independencia declarada había que consolidar la unidad, fortalecer el sistema de gobierno elegido y encontrar un sistema económico que asegure un desarrollo justo e igualitario para las provincias que componían nuestros territorios. Y todo esto se daba en un momento donde las potencias extranjeras nos presionaban porque querían tener el control económico y político de estas tierras. Interminables discusiones, enfrentamientos y hasta guerras civiles van a dar identidad a un fuerte conflicto puramente argentino. En este momento, la decisión acerca de qué forma de gobierno iba a organizarnos dividió nuestro país en dos partes. Por un lado, la Argentina federal y por el otro, la Argentina unitaria. Ambas divisiones se dieron a partir de la sanción de la primera Constitución argentina en el año 1819. Pero, ¿qué significa centralista y conservadora? En pocas palabras, que todo el poder y el control de nuestra nación se encontraba en manos de Buenos Aires, la capital del Plata. Esta propuesta de organización enfureció al pueblo del interior. Representados por sus caudillos, salieron a dar batalla para que nuestro país sea federal y todas las provincias puedan tener decisión en el destino de la nación. Esta división no empezó ni terminó con un cruce de ideas. Años de guerras y continuos enfrentamientos tiñeron de sangre el conflicto entre unitarios y federales. ¿Qué querían los unitarios y los federales? Los unitarios querían que todo el poder de decisión nacional se concentre en la ciudad capital, Buenos Aires, con lo cual las provincias no tendrían poder de decisión. Por lo tanto, Buenos Aires sería la encargada de nombrar a las autoridades que dirigirían las provincias del interior. Por su parte, los federales pedían que se respete la autonomía de las provincias, para que cada una pudiese tener su propio gobierno y constitución, guiados por una constitución nacional. Pero las diferencias entre unitarios y federales iban más allá de sus ideas, eran distintos en todo, y era tal su rivalidad que hasta decidieron marcar sus diferencias a través de formas de vestir. Federales. Grupo constituido por personas de todas las provincias argentinas, aunque en Buenos Aires también se podían encontrar fervientes partidarios como Juan Manuel de Rosas o Manuel Dorrego. En cantidad de aliados se puede decir que los federales eran más numerosos, gran apoyo popular de las clases bajas de la escala social, hombres arraigados a su tierra, muchos de ellos poseían campos y dedicaban su vida a la agricultura y ganadería, pertenecían a las clases medias o altas del interior del país. Muchos habían estudiado en importantes universidades de la época. Al poder económico sumaron el militar, aportando armas a sus seguidores provinciales que en la mayoría de las veces eran sus propios peones. Muy carismáticos y con una conducta política paternalista. Su color distintivo era el rojo, representado en sus vestimentas o en la llamada divisa punzón, un vistoso distintivo político. Como los ejércitos estaban en su mayoría conformados por gauchos, sus vestimentas respondían a un estilo gauchesco de esa época. Unitarios. Formaban un grupo más reducido. Estaba integrado en su mayoría por las élites porteñas, junto a algunos representantes del interior que estaban de acuerdo con las ideas centralistas. Algunos de sus representantes fueron Bernardino Rivadavia y Juan Lavalle. Pertenecían a la aristocracia argentina, descendían de familias muy adineradas. Eran grandes terratenientes, integraban la burguesía comercial porteña y por lo tanto también tenían poder político. Fueron importantes intelectuales. Eran defensores de las ideas europeas. Veían muy provechosas las alianzas con Francia o Inglaterra.
Consideraban inferiores a los aborígenes y a los gauchos. También se identificaban con un color. En sus banderas, carapelas y escudos usaban un color celeste claro junto con el color blanco, al que llamaban cándido. Entre sus vestimentas estaba prohibido el uso del color rojo. Usaban el pelo corto, sin barba. Buscaban distinguirse de los federales. Algunos se dejaban unas pequeñas patillas. Otros se afeitaban la barba en forma de U sin usar bigotes. Pero a pesar de que unitarios y federales defendían ideas distintas sobre la forma de gobierno que debía imponerse en la Argentina, esta disputa tenía un trasfondo puramente económico. Seguramente se preguntarán por qué. En ese momento, Buenos Aires tenía la única aduana autorizada de Argentina. Esto le permitía enriquecerse con el comercio internacional. Argentina era productora de materias primas e importaba sus productos a Inglaterra. Podríamos decir que el puerto de Buenos Aires era una de las fuentes de ingresos más importantes del país. Esto hacía que Buenos Aires sea básicamente la provincia más rica. Era por esto que la élite porteña se negaba a compartir los ingresos de las rentas aduaneras. El tema central de la batalla entre unitarios y federales será el manejo del puerto y la aduana en forma exclusiva e injusta por parte de Buenos Aires. Sin embargo, hay una característica que compartían unitarios y federales. Los dos bandos intentaban imponer sus ideas por medio de la violencia. Los enfrentamientos comenzaron en el año 1820 y terminaron en 1852. En nombre de unitarios y federales se libraron 41 batallas a lo largo de toda la Argentina, que dejaron como saldo la muerte de miles de soldados y civiles en una guerra que parecía interminable. Después de un largo periodo marcado por la lucha, en 1853 hubo un final parcial, cuando se sancionó la Constitución Nacional, que definió legítimamente el sistema federal de gobierno. Pero este enfrentamiento tomó otras formas, desde lo económico y desde lo cultural, extendiendo